Hola, hola viajero, bienvenido a esta dimensión, bienvenido a otro nuevo video para el canal. En este video vamos a tratar un tema bastante interesante y muy útil acá en Photoshop. Como puedes ver, aquí ya tengo abierto mi programita y vamos entonces a empezar con una imagen, ¿ok? Vamos a abrir una imagen, vamos a utilizar doble clic por acá y vamos a abrir una imagen. Tengo por acá lista una imagen para lo que vamos a poder trabajar, ¿vale? Vamos a trabajar con esta imagen. Ok, como puedes ver, tenemos acá una serie de esferas que nos van a servir para ejemplificar nuestro tema del día de hoy. El tema a trabajar es herramientas de selección. En Photoshop es muy importante la selección de los objetos que vamos a trabajar, dado que dentro de una selección podemos trabajar modificando todos los parámetros que necesitemos a esa selección específicamente, dejando todo lo demás intacto. Entonces es bien importante aprender a seleccionar lo que necesitamos. También podemos hacer más cosas cuando tenemos un objeto seleccionado. Por ejemplo, podemos duplicarlo, podemos modificarlo, podemos clonarlo, podemos, hacer muchas más cosas. Bien, entonces vamos a trabajar con la selección. La selección la tendremos acá en estos componentes, ¿ok? El primero va a ser el selector. Entonces el selector me servirá únicamente para seleccionar la imagen, ¿ok? Vamos a hacer un poquito de zoom. Entonces vamos a movernos, perfecto. Los siguientes tres van a ser las herramientas que vamos a ir verificando por acá. Para empezar vamos a ver la selección rectangular. La selección rectangular, pues simplemente, como podemos ver por acá, es una selección en cuadrito. Digamos que tengo seleccionado esto y necesito seleccionar otra cosa, ¿sí? Dejar de seleccionar esto y tener otra cosa. Entonces voy a darle un clic sin mover el mouse para quitar la selección, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo necesito tener dos selecciones juntas pero separadas? O sea, juntas a la vez pero separadas en diferentes puntos de mi imagen. Simplemente voy a usar mi selección normal y para agregar voy a dejar presionada la tecla Shift o la tecla Mayús, también puede ser, o sea, es la misma. Y vamos a ver que nuestra cruz tiene en la esquinita un signo más. Eso indica que ya estamos agregando más selección, ¿ok? Para que podamos seleccionar más de un componente. Ahora bien, ¿qué pasa así como este punto que son trazos circulares? Entonces meter un trazo cuadrado en un circular no necesariamente será lo más óptimo que podemos hacer. Entonces, como podemos ver acá, nuestra herramienta tiene un puntito o una muesca en la parte de abajo. Entonces en cada herramienta que tenga esto, vamos a dejar presionado el clic y nos va a mostrar los demás componentes para nuestra herramienta. En este caso tenemos más formas de seleccionar. Entonces vamos a verificar las opciones de nuestra herramienta de selección. Las más sencillas y las más comunes para utilizar van a ser la rectangular y la elíptica, porque son obviamente las que tienen una figura ya determinada. Pero tenemos también, por ejemplo, la de fila única, y en fila única pues simplemente lo que voy a hacer es seleccionar una fila completa. Esto me servirá mucho cuando estoy diseñando banners en un punto específico. Por ejemplo, imaginemos una revista o un periódico. El encabezado tiene que tener ciertos colores, pero no necesariamente todo lo demás. Entonces me serviría como para una revista, al igual que la herramienta de marco único, ¿sí? Es la misma historia, pero ahora para columnas. Esto me sirve pues de igual manera. Si voy a utilizar una columna, voy a editar una columna en un periódico, por ejemplo, que tiene que tener ciertos colores porque digamos es de tecnología, pero la columna de a la par será de otro color, pues simplemente porque es, qué sé yo, de farándula, por decir algo, o simplemente por tener divididas tres secciones. Entonces es bastante útil. Para nuestro caso, y en este caso específico, nos va a servir mucho la selección en elipse. Simplemente en esta selección en elipse va a darnos un
una selección circular, con lo cual yo voy a ajustarme mejor a las formas que tengo por acá. Un punto importante es que la selección, una vez hecha con la herramienta selectora, puedo moverla, ¿sí? Y como podemos ver acá, está de una vez cortando la figura donde está. Vamos a usar el control Z para dejarla ahí. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a tratar de seleccionar esto. Vamos a dar un círculo perfecto. ¿Cómo hacemos un círculo perfecto en Photoshop? Vamos a pensar que tengo un círculo así, ovalado, un elipse, literalmente hablando. Si dejamos presionada la tecla Shift, entonces, aparte, mientras estamos haciendo la selección, vamos a trazar un círculo perfecto. Entonces, esto es muy útil para no hacer a la medida, digamos, o a mano las selecciones. ¿Ok? Entonces, hecha la selección así, yo puedo mover la selección sin que afecte el fondo. Esto lo hago teniendo seleccionada la herramienta de selección. Si cambio a la herramienta de la flechita, voy a mover literalmente el componente. Entonces, dependiendo qué queremos hacer, pues vamos a necesitar la herramienta adecuada. Obviamente tenemos que tomar muy en cuenta que si ya está movida, pues ya se hizo un cambio en la imagen y pues no podemos volver a seleccionar el área de selección, aunque pues sabemos que podemos usar siempre el control Z para regresar en caso necesitemos volver a verificar algo. Ok, perfecto. Eso es en cuanto a la herramienta de selección en forma geométrica, pero también tenemos la selección de lazo libre. Esta selección es muy útil, aunque suele ser un poco más complicada utilizarla, o sencillamente tiene que tener uno un poco más de paciencia, porque se logran mejores trazos, mejores selecciones, pero tenemos que tener paciencia a la hora de hacer la selección. Vamos a ver. Esta cuenta con tres opciones, que es el lazo libre, el lazo poligonal y el lazo magnético, dependiendo de cuál vamos a utilizar. Veamos el lazo a mano libre. El lazo a mano libre simplemente me va a servir a mí para hacer una selección literalmente con el trazo, para la redundancia, libre, ¿sí? Yo puedo hacerlo simplemente dejando presionado el clic y moviendo mi mouse por donde necesite, y al acercarme al área donde está iniciada la selección, pues se cierra automáticamente. Esto es muy útil cuando tenemos figuras que no son geométricas. Pensemos, por ejemplo, qué sé yo, en una persona que está haciendo, en una modelo que está haciendo pues pasarela. Ella no es una forma geométrica, entonces es más sencillo utilizar una herramienta de selección. Específicamente la herramienta de lazo a mano alzada es muy útil cuando tenemos una tableta gráfica, una tableta o un lapicito gráfico para dibujantes. Es muy útil dado que nos permite hacerlo más fiel que nuestro simple y común mouse. Si nosotros no tenemos una tableta, podemos utilizar un lazo magnético. Un lazo magnético es muy útil porque me va a servir para hacer la selección, y al darle clic lo que va a hacer es que va a ir uniendo, vean, no sé si se puede apreciar ahí, va a unir la selección a la figura automáticamente. Pero ¿cómo hace esto? Lo hace por los colores, por la combinación de colores. En un punto tengo blanco y en un punto tengo azul, entonces es mucho más sencillo para el programa unir, o sea, dividir los dos colores y hacer la selección correspondiente. En este punto donde voy ahorita, que es la parte donde está la sombra, es a veces un poco complicado. Ok, entonces vamos a ver. Una vez que hayamos terminado, vamos a posicionarnos sobre el inicio, y al posicionar el mouse sobre el inicio nos va a dar un indicativo. El indicativo es una pequeña esfera, un pequeño círculo abajo de nuestro imán. Ahora bien, como podemos ver, acá quedó esta pequeña cresta, ¿sí? Eso es porque alejé demasiado el lazo poligonal de mi figura. Entonces obviamente acá trazo un punto en el cual el programa considera que esta es parte necesaria de la selección. Entonces, pues, no sé, podría funcionar. Imaginemos un globo de pensamiento, pero no es una esfera lo que necesitamos.
Esto es muy útil cuando tenemos cosas que tienen contrastes de colores muy grandes. Por ejemplo, imaginemos un logotipo en el cual está blanco y negro. Entonces es bien fácil hacer la división de ambos componentes. Obviamente va a ceñirse al color, ¿ok? En este punto no necesitamos tener el clic sostenido para hacer el trazo, sino damos un clic al inicio y podemos mover nuestro mouse o nuestra tableta gráfica, si tenemos la fortuna de tener una, alrededor de la figura para tener nuestro contorno seleccionado. Ok, es bien común que, por ejemplo, a veces perdamos el contorno donde empezamos, donde terminamos. Pues es una selección muy grande. Lo que podemos hacer es dar doble clic. Una vez, digamos, aquí ya terminé, yo sé que el puntito está aquí cerca, pero yo no estoy seguro, entonces doy doble clic para que se seleccione automáticamente. Tengo un poco de pérdida acá justo al inicio y final, pero si es una selección muy grande, pues no me va a afectar tanto. Ok, esta es mi selección. Como pueden ver, es bastante precisa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, como ya dije, es una selección muy grande? Y pasa que vamos a irnos moviendo demasiado. O sea, es una selección demasiado grande. Para ese punto, vamos a ver si tenemos por acá un color perfecto. Esta esfera blanca es un reto muy grande para la selección del lazo magnético, porque en este punto vemos que podemos casi difuminar los dos colores. Entonces vamos a ver. Si empiezo a hacer mi selección, ¿sí? Y vemos acá ya me estoy metiendo en la esfera, ¿ok? Se logra hacer la selección, digamos, más o menos bien. Pero en este punto, digamos, veamos, me estoy saliendo de la esfera, ¿ok? Entonces es un poco complicado. Y el lazo magnético también, por ejemplo, tiene un pequeño detalle, el cual es que busca colores. Entonces, si el color es muy difuminable, digamos, o sea, no hay una división de color clara, el lazo magnético se va a tender a confundir y va a seleccionar puntos donde no los necesitamos. Para ello tendremos una herramienta que vamos a utilizar, que es el lazo poligonal. El lazo poligonal es algo muy parecido al lazo magnético, pero acá yo le puedo ir diciendo con clics donde quiero la selección. Cada vez que yo me detengo, le doy un clic, 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 para ir seleccionando, ¿sí? Entonces, este me va a servir a mí para hacer selecciones que tengan colores difuminados, o sea, que sean muy difíciles de ver. Y como digo, teniendo la paciencia adecuada para hacer la selección lo más fiel posible. Igual, si necesitamos cerrar, como podemos ver, tiene un circulito abajo, lo que indica que está cerrado. O bien dar doble clic lo más cerca posible donde recordemos que está inicia la selección. Con doble clic cerramos la selección, ¿ok? Como podemos ver, es más o menos fiel. Entonces tenemos tres opciones acá. A mano alzada, si tenemos una tableta, o podemos hacerlo a mano libre. He conocido personas que son muy buenas trabajando con un mouse a mano libre, pues obviamente la experiencia hacia el maestro. Tenemos el lazo magnético cuando tenemos un contraste de color muy bueno, entonces no nos va a complicar la vida la selección. Y tenemos el lazo poligonal, que nos va a permitir hacer el contorno clic por clic, así que línea por línea, de todas esas figuras, ¿ok? Tenemos entonces estos tres componentes de selección. Ahora bien, tenemos por último la última herramienta de selección, que va a ser nuestra herramienta de selección rápida o varita mágica. La selección rápida, pues simplemente como es, bueno, va a ser algo muy parecido a nuestra herramienta de lazo magnético, pero ella va a detectar colores, igual cambio de colores, y hará la selección de todos los colores, o sea, de todos los cambios de colores. Como podemos ver acá, blanco negro, pues todo el borde blanco y negro lo podemos seleccionar de una vez, al igual que acá. Y esta herramienta es bastante útil porque selecciona y agrega de una vez, no tengo que presionar Shift para agregar a la selección.
Entonces, como podemos ver, podemos seleccionar todo de una vez. Ahora bien, un punto bien importante va a ser, por ejemplo, si selecciono todo lo blanco, ¿sí? Doy un clic donde está blanco, entonces va a seleccionar todo lo que encuentre del mismo color, ¿ok? Esto va a incluir hasta acá más o menos, donde fue lo más cercano a mi clic. Y por último tenemos la herramienta de varita mágica. La herramienta de varita mágica, pues como hemos venido viendo en las herramientas anteriores, selecciona por color también. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar acá colores, ¿ok? Entonces, acá hay un punto muy interesante, el cual es la herramienta de varita mágica. Al detectar un cambio sutil de color, por ejemplo, en este caso, esta parte negra con esta parte gris detecta dos colores diferentes, por lo tanto, me permite a mí seleccionar por colores, ¿sí? Entonces, es una herramienta bastante útil. Por ejemplo, vamos a quitar el fondo de esta selección. Entonces, al darle clic, vean, deja seleccionado todo lo que es blanco y todo lo que no es blanco lo deja sin selección. Ahora bien, esto es muy útil para quitar fondos, es bastante útil para esto, pero para seleccionar, así como acá que tengo muchos colores difuminados, es un poco complicado para hacer la selección. Incluso haciendo selección múltiple es más complejo, ¿no? Pero tiene su parte buena. Si por ejemplo yo no logro detectar acá los colores, vamos a movernos del lugar, por ejemplo, para que sea un poco más entendible, digamos. Tengo acá este color azul, por ejemplo. Sí, este es el primero que estamos seleccionando. Y yo no estoy seguro del color específico que está por acá, entonces tengo que ver, pero mis ojos no lo alcanzan a registrar, ¿sí? Simplemente puedo usar una herramienta de varita mágica para que me detecte el color automáticamente y pueda trabajar sobre esa banda de color. Esto nos podría servir bastante para corregir puntos de color. Por ejemplo, vamos a hacer un collage, o sea, se ve demasiado el sesgo de una mezcla de un color con otro. Entonces seleccionamos la parte que está difuminada y vamos a aplicar alguna herramienta para que esa parte quede más difuminada. Ok, por último, estas herramientas nos sirven para hacer selecciones perfecto, pero vamos a hacer algo con ellas, ¿sí? Vamos a hacer algo con ellas. Utilizaré mi herramienta de selección rápida. Muy bien. Vamos a seleccionar esta esfera. Entonces, si yo hago un copiar y un pegar, yo estoy creando, ¿sí?, un duplicado de mi objeto. Esto se puede hacer porque Photoshop trabaja en capas. Esto significa que acá en mi panel del lado derecho tengo la selección de capas. Dando F7 la puedo ver. Y tengo acá fondo, que sería el fondo de mi color, y capas. Entonces, ¿qué pasaría o qué pasa entonces si yo utilizo el fondo y utilizando mi herramienta de selección rápida? Control C, Control V, y veamos, tengo otra esfera. ¿Qué pasa si por ejemplo yo quiero que la del fondo se quede normal? O sea, no quiero hacerle nada, pero quiero hacer que todas las esferas, por ejemplo, sean de color azul, ¿sí? Puedo hacer esto entonces, ir reemplazando cada una de ellas por su equivalente azul. O puedo, por ejemplo, cambiarla de lugar, que la roja sea a la izquierda y la azul a la derecha. Ahora bien, ¿cómo lo logramos? Vamos a, como tengo dos capas acá, una para la roja como podemos ver acá y una para la azul, vamos a moverlas. Pero entonces hagamos esto. Veamos, voy a mover la roja. Oh, problema, se mueve la esfera de color azul. ¿Por qué pasa esto? Porque acá, como podemos ver, tengo seleccionada la capa que tiene la esfera de color azul. Por lo tanto, yo necesito seleccionar la capa de color rojo para poder moverme y hacer el cambio respectivo. Ok, ahí está. Ahora bien, tengo las dos capas nuevas. Entonces, dependiendo de la capa que yo tenga utilizada y seleccionada, yo puedo hacer las cosas. Por ejemplo, voy a mover esta, pero si me doy cuenta, tengo seleccionada la capa de color de la esfera color rojo. Entonces voy a cambiar. Si no quiero cambiar acá una tecla rápida, un consejo muy útil es presionar la tecla control y darle clic encima del componente para hacer el cambio rápido de la capa.
Entonces eso nos podría servir y de hecho es muy útil para hacer el cambio y la selección rápida de los mismos. Ahora bien, con esto, chicos, yo puedo venir y agregar todas las capas que se necesite para hacer todos los cambios que yo necesite, ¿sí? Puedo cambiar de color, puedo hacer la selección de mi capa, puedo hacer miles de millones de cosas, y esa es una de las formas más fáciles de trabajar y más útiles de Photoshop. Como divide por capas, yo puedo hacer miles de cosas a esta esfera y no va a afectar mi fondo. Entonces podría, por ejemplo, crear otra esfera de otro color, por decir algo, que no va a afectar el fondo, y podría ponerla por acá para que sea otra parte, o sea, otro componente de mi figura. ¿Ok? Punto importante, en este punto tengo seleccionada mi esfera, pero tengo seleccionada la capa de esa esfera. Es decir, de que si yo muevo esto, solo estoy moviendo, y como podemos ver acá, dejo acá los rastros, o sea, los pequeños bordecitos de mi esfera, y acá no toco nada. ¿Por qué? Porque estoy sobre la capa de esta esfera. Entonces esta es una de las herramientas o de las formas de trabajo más útiles en Photoshop, que consiste en dividir el trabajo en capas. Ok, como último punto vamos a ver cómo exportar nuestro archivo, cómo hacer el punto final, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, voy a mover esta esfera por acá y voy a mover esta esfera, justamente, ahí está, esta esfera por acá, para que tengamos un collage de más figuras. Ok, entonces, si esta imagen yo la quiero guardar, ¿sí? Voy a darle guardar. Vemos acá, me dice formato Photoshop PSD. Esto es el formato editable, es decir que este formato yo lo puedo abrir de nuevo en Photoshop y hacerle más cosas. Si yo quiero que el trabajo sea ya, digamos, el trabajo ya es final, entonces tengo que cambiar este tipo. Muy importante, si voy a modificar el archivo después, lo dejo en Photoshop. Y muy importante también, tengo que tener Photoshop para poder editar. Vamos a pensar que me mandan a mí a hacer un trabajo en el cual yo tengo que hacer un logotipo, y el logotipo se lo mando en este formato, y la persona que lo recibe no tiene Photoshop, pues me lo va a devolver y pues no sirve de nada. ¿Ok? Muy importante, el editable es formato Photoshop PSD o bien PTD, aquí lo podemos ver. Si vamos a hacer ya un trabajo final, por ejemplo vamos a presentar una tarea, o vamos a presentar nuestra imagen final, o nuestro collage, o lo que vamos a hacer, no importa lo que sea, vamos a cambiar el formato. ¿Cómo lo cambiamos? Pues simplemente acá vamos a formato, y acá elegimos el formato que nos sirve. Recordemos que en la clase anterior vimos los formatos de imágenes. Entonces podría ser una BMP, podría ser un formato JPG, podría ser un formato GIF, un PNG, depende cuál sea el uso que le vayamos a dar. En este caso yo lo voy a guardar como un formato JPG. Ok, vamos a ponerle un nombre por acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, esferas de colores, y vamos a guardar. Nos pedirá que configuremos la calidad de nuestra imagen. Comúnmente la dejaremos en la máxima calidad, y vamos a darle clic a OK, a guardar. Esta imagen quedó guardada como una imagen, no la puedo editar. Es decir, si yo voy a abrir esta imagen, va a abrir como una simple y sencilla imagen, no como un formato de Photoshop. Como podemos ver acá, tenemos esferas de colores y es una simple imagen. ¿Ok? Entonces, repito, editable PSD y formato final JPG. Depende que se solicite, es lo que se tendrá que hacer para tener un archivo final. ¿Ok? Entonces, esto fue las herramientas de selección, los métodos de guardado en Photoshop y el manejo un poco básico de capas. Continuaremos ahondando en las capas en los siguientes vídeos. Entonces, sin más que decirles, Exit Dimension, hasta el próximo vídeo, bye.